Cuando mi nuera me gritó, «Mi perra se quedará en tu habitación ahora», pensó que me sentaría a llorar en la fría acera. Pero yo, en silencio, estaba llamando a mi abogado, porque esa casa, al contrario de lo que ella creía, me pertenecía por completo, con todo y escrituras. Y los papeles de desalojo ya estaban en camino. La justicia a veces llega lentamente, pero cuando lo hace, arrasa con todo. No podrán creer el gran secreto que ni la nuera de Daniela, ni siquiera su propio hijo, conocían. Antes de continuar, si apoyan esta difícil batalla, por favor denle me gusta a nuestro video y suscríbanse para no perderse el final de la historia. Mi nombre es Daniela. Pasé mis años en esta casa, calentada por el sol de México, pero cuyas paredes se habían vuelto frías para mí. Mi único hijo, Mateo, la luz de mis ojos. Olvidé que envejecía solo por su felicidad. Cuando se casó con Sofía, sentí que el mundo era mío. Ahora somos una gran familia, me dije a mí misma. ¡Qué gran error! En cada ladrillo de esta casa está mi esfuerzo. Gasté hasta el último centavo de mi pensión en este hogar. Los gastos de la cocina, las facturas. Madre, ¿qué haríamos sin ti?, solía decir Mateo. Pero Sofía, ella era diferente. A sus ojos, yo era solo un mueble viejo y polvoriento entre los caros y brillantes muebles de la casa. No le gustaba la comida que preparaba, y frente a sus invitados se refería a mí como la anciana. Y entonces trajeron a Luna, una perrita faldera, peluda y mimada. Sofía valoraba a esa perra más que a mí. Guardé silencio por el bien de mi hijo. Tragué mi orgullo. «Es el hogar de mi hijo», decía, «que no se rompa». Pero un día, ese terrible día, Mateo tuvo que salir de la ciudad. Era un viaje de negocios de 3 días. Al salir por la puerta, me abrazó fuerte. «Madre», dijo, «cuídate mucho». En ese momento no entendí la preocupación en sus ojos. Resultó que se estaba despidiendo. Tan pronto como el auto de Mateo dobló la esquina de la calle, la sonrisa falsa en el rostro de Sofía desapareció de golpe. En sus ojos había un odio helado que nunca antes había visto. Caminó directamente hacia mi habitación, y yo la seguí. Abrió la puerta bruscamente y se giró hacia mí. Su voz era aguda y fría, como un cuchillo arañando un cristal. «Se acabó», dijo. «No hay lugar para una carga más en esta casa». Sentí como si un balde de agua helada cayera sobre mi cabeza al escuchar esas palabras tan crueles saliendo de la boca de mi propia nuera, esa mujer a quien había recibido en mi hogar con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza por la felicidad de mi hijo. «¿Carga?», repetí en un susurro apenas audible, mientras mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. «Sofía, esta es mi casa. Yo he pagado cada factura, cada reparación, cada centavo que se ha gastado aquí ha salido de mi pensión y de mis ahorros de toda una vida de trabajo honrado». Sofía soltó una carcajada tan despectiva que me hizo estremecer hasta los huesos, una risa que parecía venir de lo más profundo del infierno y que resonó en las paredes de esa habitación que había sido mi refugio durante tantos años. «¿Tu casa?», dijo con un tono burlón que destilaba veneno puro. «La casa está a nombre de Mateo, anciana tonta, y Mateo es mi esposo, lo que significa que todo lo que él tiene me pertenece también a mí. Así que técnicamente esta casa es más mía que tuya». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la magnitud de su crueldad, Sofía comenzó a sacar mis cosas del armario con una violencia que me dejó paralizada de terror. Mi ropa, mis fotografías, los recuerdos de toda mi vida fueron arrojados al suelo como si fueran basura sin ningún valor. Vi cómo el vestido que usé en el bautizo de Mateo caía arrugado sobre el piso de madera. Vi cómo las cartas de amor que mi difunto esposo me había escrito durante nuestro noviazgo eran pisoteadas sin ningún respeto ni consideración. «Por favor», supliqué con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras intentaba recoger mis pertenencias del suelo. «Por favor, Sofía, no hagas esto. Piensa en Mateo. Piensa en lo que él sentirá cuando se entere de lo que estás haciendo con su madre».
Pero mis palabras cayeron en oídos sordos porque Sofía ya había tomado su decisión y nada de lo que yo dijera iba a hacerla cambiar de opinión. Tomó una maleta vieja del fondo del armario y comenzó a meter mis cosas sin ningún cuidado, arrugando todo, rompiendo algunos objetos frágiles que se quebraron con un sonido que me partió el alma en 1000 pedazos. Mateo hará lo que yo le diga, respondió con una seguridad escalofriante. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará, porque él me ama a mí, y tú solo eres una vieja que le recuerda su pasado pobre y miserable, del que tanto quiere escapar. Esas palabras fueron como puñales clavándose directamente en mi corazón de madre, porque yo sabía que no eran ciertas. Yo sabía que mi Mateo me amaba, pero también sabía que él era débil frente a esta mujer, que lo había manipulado desde el primer día en que la conoció. Recordé cómo poco a poco Sofía había ido alejando a Mateo de mí. Cómo cada vez que yo quería pasar tiempo con mi hijo, ella inventaba alguna excusa para llevárselo. Cómo había envenenado su mente con mentiras y medias verdades hasta convertirlo en una marioneta de sus caprichos. Sofía arrastró la maleta hasta la puerta principal, mientras yo la seguía suplicando, rogando, humillándome de una manera que nunca pensé que sería capaz de hacer, pero que hice porque no tenía a dónde ir, porque esa casa era todo lo que tenía en el mundo, porque a mis años empezar de nuevo parecía una tarea imposible. Te lo suplico, dije cayendo de rodillas frente a ella. Déjame quedarme aunque sea en el cuarto de servicio, no te molestaré, no haré ruido, seré invisible, pero por favor no me eches a la calle como si fuera un perro abandonado. Al escuchar la palabra perro, los ojos de Sofía brillaron con una idea macabra que la hizo sonreír de una manera que me heló la sangre en las venas. Hablando de perros, dijo con una dulzura fingida que era peor que cualquier insulto. Luna necesita más espacio para sus cosas, sus juguetes, su cama especial, su ropa de diseñador, y tu habitación es perfecta para ella, así que desde hoy esa habitación será la suite de mi princesa peluda. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía procesar que esta mujer estuviera comparándome con un animal y que encima el animal tuviera más valor para ella que yo, un ser humano, una madre, una mujer que había dedicado su vida entera a crear un hogar para su familia. ¿Vas a darle mi habitación a una perra?, pregunté con la voz quebrada por la incredulidad y el dolor más profundo que había sentido en toda mi vida. Luna no es una perra cualquiera, respondió Sofía acariciando a la pequeña criatura que había aparecido moviendo la cola como si supiera que estaba siendo el centro de la conversación. Luna es mi bebé, mi compañera, mi mejor amiga, y merece lo mejor de esta casa, no como ciertas personas que solo ocupan espacio y consumen recursos sin aportar nada a cambio. Con una fuerza que no sabía que tenía, Sofía abrió la puerta principal y empujó mi maleta hacia afuera, donde cayó sobre el pasto del jardín, derramando parte de su contenido sobre la tierra húmeda por el rocío de la mañana. Ahora vete, ordenó señalando hacia la calle con su dedo perfectamente manicurado, y ni se te ocurra llamar a Mateo, porque si lo haces le diré que te fuiste por tu propia voluntad, porque no soportabas vivir con nosotros, y él me creerá a mí, porque siempre me cree a mí. Di un paso hacia afuera sintiendo cómo el frío de la mañana golpeaba mi rostro todavía húmedo por las lágrimas, sintiendo cómo mi dignidad era aplastada bajo los tacones caros de esa mujer despiadada que me miraba desde el umbral de la puerta con una sonrisa de triunfo que parecía sacada de una pesadilla. Sofía, dije volteando a verla una última vez, algún día te arrepentirás de esto. Algún día la vida te cobrará cada lágrima que me has hecho derramar. Ella solo se rió con esa risa, que ya me resultaba insoportable, y justo antes de cerrar la puerta, me dijo las palabras que nunca podré olvidar, aunque viva 100 años más. Los viejos como tú solo saben amenazar con maldiciones y karma porque no tienen nada más. Pero yo no creo en esas tonterías. Yo creo en el poder y el dinero, y eso es algo que tú nunca vas a tener, así que adiós, Daniela, que te vaya bien en lo que te queda de vida. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en todo el vecindario, y yo me quedé ahí parada frente a la casa que había construido con tanto sacrificio, frente al hogar donde había criado a mi hijo,
frente a los recuerdos de toda una vida que ahora me eran negados por una mujer que no tenía ni una pizca de humanidad en su corazón de piedra. Las lágrimas seguían cayendo por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de súplica, sino lágrimas de rabia, de impotencia, de un dolor tan profundo que sentía que me estaba ahogando en él. Me senté en la acera con mi maleta destrozada a mi lado sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, pensando que quizás Sofía tenía razón y yo no era más que una carga inútil que solo estorbaba en la vida de los demás. Los vecinos pasaban por la calle y me miraban con curiosidad, pero nadie se detenía a preguntarme si necesitaba ayuda. Nadie se molestaba en extender una mano a esta anciana abandonada en la calle, como un mueble viejo que ya no sirve para nada. Fue entonces cuando lo vi. Una figura que se acercaba lentamente desde la casa de al lado, con pasos cuidadosos y una expresión de genuina preocupación en su rostro arrugado por los años. Era Rafael, mi vecino, un hombre mayor que vivía solo, y del que yo sabía muy poco porque él nunca hablaba de su vida, y siempre mantenía una distancia cordial pero firme con todos los habitantes del vecindario. Rafael se detuvo frente a mí, y me miró con esos ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos detrás de su aparente tranquilidad, esos ojos que habían visto mucho en la vida y que ahora me observaban con una mezcla de compasión y algo más que no pude identificar en ese momento. «Señora Daniela», dijo con una voz grave pero amable, que me sorprendió porque en todos los años que llevábamos siendo vecinos, nunca habíamos intercambiado más que saludos corteses. «¿Se encuentra usted bien?». La pregunta era tan absurda dada mi situación que casi me hace reír. Pero en lugar de eso sentí que las lágrimas volvían a brotar con más fuerza, porque alguien, aunque fuera un casi desconocido, se había tomado la molestia de preguntar por mi bienestar, cuando mi propia familia me había echado como si fuera basura. «No», respondí con honestidad porque ya no tenía fuerzas para fingir. «No estoy bien, Rafael. Mi nuera me ha echado de mi propia casa y no tengo a dónde ir». Rafael asintió lentamente como si ya supiera lo que había pasado, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo, y eso me pareció extraño, pero no tuve tiempo de pensar en ello, porque él extendió su mano hacia mí y dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. «Venga conmigo», ofreció con una gentileza que contrastaba con su apariencia seria y reservada. «Mi casa no es grande, pero hay espacio suficiente para usted mientras decide qué hacer. No es bueno que una dama esté sentada en la calle, expuesta al frío y a las miradas de los curiosos». Dudé por un momento, porque apenas conocía a este hombre, y porque mi orgullo herido me gritaba que no aceptara caridad de nadie. Pero entonces miré hacia la casa donde había vivido tantos años, y vi cómo Sofía corría las cortinas de mi antigua habitación con una sonrisa de satisfacción que pude percibir incluso a la distancia, y supe que no tenía otra opción más que aceptar la ayuda que se me ofrecía. «Gracias», dije tomando la mano de Rafael y levantándome de la acera con dificultad porque mis piernas temblaban y mi cuerpo entero se sentía pesado como si cargara el peso del mundo sobre mis hombros. La casa de Rafael era modesta pero acogedora, con muebles sencillos y paredes adornadas con fotografías antiguas que mostraban a personas que yo no conocía, pero que parecían pertenecer a otra época, a otro mundo muy diferente al que conocíamos ahora. Me guió hasta una pequeña sala donde me ofreció asiento en un sofá que, aunque viejo, estaba limpio y era sorprendentemente cómodo, y luego desapareció en la cocina para volver minutos después con una taza de té caliente que puso entre mis manos temblorosas. «Beba», instruyó sentándose en una silla frente a mí, «le ayudará a calmarse y a entrar en calor, porque esta mañana está más fría de lo normal». Obedecí sin decir palabra, porque el aroma del té era reconfortante y porque necesitaba algo que me ayudara a procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas, todo lo que mi vida había cambiado de un momento a otro, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Mientras bebía el té en silencio, Rafael me observaba con esa mirada profunda que parecía leer mis pensamientos, y finalmente habló con palabras que me sorprendieron por su franqueza. «He visto cómo la trata esa mujer», dijo sin rodeos. «Desde mi ventana he presenciado muchas cosas que suceden en su casa. He visto cómo ella la humilla y cómo usted guarda silencio para no causar problemas. He visto el dolor en sus ojos cuando su hijo no la defiende. He visto todo, Daniela,
y me duele profundamente lo que le están haciendo. Sus palabras me tomaron por sorpresa, porque yo siempre había creído que nadie se daba cuenta de mi sufrimiento, que yo había logrado ocultarlo detrás de una fachada de normalidad que mantenía para proteger a mi hijo y para protegerme a mí misma de la vergüenza de admitir que mi propia familia me maltrataba. ¿Por qué nunca dijo nada?, pregunté, sin poder ocultar un tono de reproche en mi voz, porque si él había visto todo eso, ¿por qué no había intervenido antes? ¿Por qué había dejado que las cosas llegaran a este punto? Rafael bajó la mirada por un momento, y cuando volvió a levantarla, vi en sus ojos algo que se parecía mucho al arrepentimiento, mezclado con una sabiduría que solo dan los años y las experiencias difíciles de la vida. Porque no era mi lugar, respondió con honestidad. Porque intervenir en asuntos familiares cuando no te lo piden puede empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Porque esperaba que su hijo abriera los ojos y defendiera a su madre como cualquier hijo debería hacer. Pero veo que me equivoqué al esperar, porque ese momento nunca llegó. Tenía razón. Mateo nunca me había defendido de verdad. Siempre encontraba excusas para el comportamiento de Sofía, o simplemente fingía no ver lo que estaba pasando para evitar conflictos en su matrimonio, y yo lo había permitido porque el amor de madre es así de ciego y así de tonto, porque siempre ponemos la felicidad de nuestros hijos por encima de la nuestra, aunque eso signifique destruirnos en el proceso. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté, más para mí misma que para Rafael, porque la verdad es que no esperaba que él tuviera la respuesta a mi problema, pero para mi sorpresa, él se inclinó hacia adelante y habló con una determinación que no había visto en él antes. Primero, dijo con firmeza, va a dejar de llorar y va a secarse esas lágrimas, porque las lágrimas no van a solucionar nada. Y segundo, va a contarme todo desde el principio, cada detalle de su situación, porque solo así podré ayudarla como es debido. Había algo en su tono que me hizo obedecerle sin cuestionar, algo que me decía que este hombre sabía más de lo que aparentaba, y que quizás, solo quizás, él podría ser la ayuda que tanto necesitaba en este momento tan oscuro de mi vida. Así que respiré profundamente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y comencé a contarle todo desde el principio, desde el día en que mi esposo murió y me dejó sola con un hijo adolescente y una casa por pagar, desde el momento en que decidí usar todos mis ahorros para darle a Mateo la mejor educación posible, desde la primera vez que vi a Sofía y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, aunque en ese momento no entendí por qué. Le conté sobre la boda y cómo yo pagué la mayor parte de los gastos porque los padres de Sofía dijeron que no tenían dinero, aunque ella siempre vestía ropa de marca y llevaba joyas caras que alguien debía estar comprándole. Le conté sobre los primeros meses de matrimonio cuando Sofía todavía fingía ser amable conmigo, pero yo podía ver en sus ojos que me consideraba un obstáculo para sus planes de tener a Mateo solo para ella. Le conté sobre la primera vez que me insultó delante de mi hijo y él no dijo nada, sobre la primera vez que me hizo llorar, y luego le dijo a Mateo que yo estaba exagerando, sobre todas las pequeñas crueldades diarias que se fueron acumulando hasta convertirse en una montaña de dolor que ya no podía soportar. Rafael escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar, él permaneció callado por varios minutos, que se sintieron eternos mientras yo esperaba su reacción con el corazón en un puño. Finalmente habló, y sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad que me envolvía. Daniela, dijo mirándome directamente a los ojos, usted mencionó que pagó por esa casa con su pensión y sus ahorros. ¿Tiene usted algún documento que pruebe eso? ¿Algún recibo? ¿Algún contrato? Algo que demuestre que el dinero salió de sus mirado. ¿Cuentas? La pregunta me tomó por sorpresa porque en mi dolor y mi humillación había olvidado por completo ese pequeño detalle que ahora parecía ser de vital importancia. Sí, respondí sintiendo que un rayo de esperanza comenzaba a brillar en mi pecho. Tengo todos los recibos guardados en una caja. Cada pago que hice para esa casa está documentado, pero la caja está en mi habitación, en mi antigua habitación que ahora es el cuarto de una perra. Rafael sonrió por primera vez desde que lo conocí, y esa sonrisa transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y más vivo de lo que nunca lo había visto. Eso es muy bueno.
dijo con un tono que casi podría describirse como entusiasta. Eso es exactamente lo que necesitamos. Pero hay algo más que debo preguntarle, y necesito que sea completamente honesta conmigo, porque de su respuesta depende todo lo que haremos a continuación. Asentí nerviosa, sin saber qué esperar, porque el cambio de actitud de Rafael me tenía desconcertada y porque había algo en su mirada que me decía que estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido del que quizás no habría retorno. Pregúnteme lo que quiera, dije, armándome de valor. Ya no tengo nada que perder, así que no tiene caso que oculte nada. ¿A nombre de quién están las escrituras de la casa?, preguntó Rafael con una intensidad que me hizo tragar saliva antes de responder. Y entonces recordé algo que había olvidado por completo, algo que en su momento no me pareció importante, pero que ahora podía cambiarlo todo, algo que hizo que mi corazón comenzara a latir con una emoción que no había sentido en mucho tiempo, y que se parecía peligrosamente a la esperanza. Las escrituras, comencé a decir mientras los recuerdos volvían a mi mente con una claridad sorprendente. Cuando compramos la casa, mi esposo y yo la pusimos a nombre de los dos, y cuando él murió, yo hice los trámites para que quedara solo a mi nombre. Pero después, cuando Mateo se casó y yo empecé a pagar las remodelaciones y las ampliaciones, pensé en ponerla a su nombre como un regalo. Pero Sofía me caía tan mal desde el principio que nunca lo hice. Siempre lo postergué diciendo que lo haría después, que esperaría a ver cómo iban las cosas. Los ojos de Rafael brillaron con una luz que solo puede describirse como triunfante, y se puso de pie tan rápidamente que me sobresaltó. Entonces la casa sigue a su nombre, afirmó, más que preguntó. Usted es la dueña legal de esa propiedad, y esa mujer no tiene ningún derecho a echarla de ahí. Lo que ella hizo no solo es inmoral, sino completamente ilegal. Y vamos a hacer que pague por cada humillación que le ha hecho sufrir. No podía creer lo que estaba escuchando porque en mi dolor y mi confusión había olvidado por completo que yo era la dueña de esa casa, que las escrituras estaban a mi nombre, que Sofía no tenía ningún poder legal para echarme de mi propia propiedad. La emoción me embargó de tal manera que comencé a reír y a llorar al mismo tiempo, una mezcla de alivio y de rabia, por haber permitido que esa mujer me tratara así durante tanto tiempo, cuando yo tenía todo el derecho del mundo a pararme frente a ella y decirle que la que se tenía que ir era ella y no yo. Pero espere, dije cuando logré calmarme un poco. Aunque la casa sea mía, no puedo simplemente llegar y echar a mi hijo a la calle. Él es mi hijo Rafael. Yo lo amo a pesar de todo lo que ha hecho y no hecho por mí. Rafael asintió comprensivamente, porque él sabía que el amor de una madre es incondicional, incluso cuando ese amor no es correspondido de la manera que debería ser. No se trata de echar a su hijo, explicó con paciencia. Se trata de recuperar su dignidad y su lugar en su propia casa. Se trata de poner límites claros y de demostrarle a esa mujer que usted no es alguien a quien se pueda pisotear sin consecuencias. Se trata de justicia, Daniela, y la justicia no está peleada con el amor. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas que anunciaban el comienzo de algo nuevo, algo que me daba miedo, pero que también me llenaba de una energía que creía haber perdido para siempre, en algún momento, entre las humillaciones y los silencios que habían marcado los últimos años de mi vida. ¿Qué debo hacer?, pregunté, dispuesta a seguir sus instrucciones, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien estaba de mi lado, que no estaba sola en esta batalla que hasta hace unas horas creía perdida. Rafael caminó hacia un mueble antiguo que estaba en una esquina de la sala y abrió uno de sus cajones para sacar una tarjeta que me entregó con un gesto solemne que me hizo entender que lo que estaba por venir era serio y definitivo. «Este es el número de mi abogado», dijo, mientras yo tomaba la tarjeta y leía el nombre impreso en letras elegantes. Licenciado Fernando Mendoza, especialista en Derecho Civil y Familiar. Es el mejor en su campo y también es mi amigo de toda la vida. Confío en él como en un hermano y sé que él podrá ayudarla a recuperar lo que es suyo por derecho. Miré la tarjeta en mis manos y luego miré a Rafael con una mezcla de gratitud y confusión, porque no entendía por qué este hombre que apenas conocía estaba ayudándome de esta manera. ¿Qué ganaba él con todo esto? ¿Cuál era su interés en mi situación? ¿Por qué está haciendo esto por mí?,
Pregunté directamente, porque necesitaba saber sus motivos antes de involucrarme en algo que podría cambiar mi vida y la de mi familia para siempre. Rafael volvió a sentarse y su mirada se perdió por un momento en algún punto lejano, como si estuviera recordando algo doloroso que prefería mantener guardado en lo más profundo de su memoria. Porque hace muchos años yo fui como su hijo Mateo, confesó con una voz que se había vuelto más grave y más triste. Yo también permití que mi esposa maltratara a Mike, madre. Yo también guardé silencio cuando debí haber hablado. Yo también elegí la comodidad de mi matrimonio por encima del bienestar de la mujer que me dio la vida, y cuando finalmente abrí los ojos ya era demasiado tarde, porque mi madre había muerto sola y triste en un asilo, al que yo mismo la llevé para complacer a mi esposa. El dolor en sus palabras era palpable, y yo sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas por mí, sino por él, por ese hombre que cargaba con una culpa tan pesada, que había decidido vivir en soledad y en silencio, como una especie de penitencia por sus pecados del pasado. Lo siento mucho, dije con sinceridad, porque podía ver que su arrepentimiento era genuino y profundo. No lo sienta, respondió recobrando la compostura con un esfuerzo visible. Lo que pasó no se puede cambiar, pero sí se puede evitar que vuelva a suceder. Y por eso cuando la vi a usted sentada en esa acera, supe que tenía que hacer algo, que no podía quedarme mirando mientras otra madre era destruida por la crueldad de una nuera y la cobardía de un hijo, que esta era mi oportunidad de redimirme aunque sea un poco por todo el daño que le hice a mi propia madre. Sus palabras me conmovieron de una manera que no esperaba, y también me dieron fuerzas, porque entendí que mi situación no era única, que había otras personas que habían pasado por lo mismo y que habían sobrevivido, que había esperanza al final de este túnel oscuro en el que me encontraba. Llamaré al abogado, dije con una determinación que me sorprendió a mí misma, y haré lo que sea necesario para recuperar mi casa y mi dignidad, no por venganza sino por justicia, como usted dice. Rafael asintió satisfecho y me indicó que podía usar su teléfono para hacer la llamada, así que marqué el número con dedos temblorosos y esperé mientras el tono de llamada sonaba 1, 2, 3 veces, hasta que una voz profesional pero cálida respondió del otro lado de la línea. «Despacho del licenciado Mendoza, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo la secretaria, y yo respiré profundamente antes de hablar. «Mi nombre es Daniela Herrera», comencé con voz firme, aunque por dentro estaba temblando de nervios. «El señor Rafael me dio este número y me dijo que el licenciado podría ayudarme con un problema legal urgente. Necesito recuperar mi casa, de la cual fui echada ilegalmente esta mañana por mi nuera». Hubo un breve silencio, y luego la secretaria me pidió que esperara un momento. Y después de unos segundos que se sintieron eternos, escuché una voz masculina que destilaba autoridad y conocimiento. «Señora Herrera», dijo el licenciado Mendoza, «Rafael me acaba de enviar un mensaje explicándome brevemente su situación. ¿Puede usted venir a mi oficina esta misma tarde para que revisemos su caso con todos los detalles?» «Sí», respondí sin dudar. «Estaré ahí a la hora que usted me indique». Esa misma tarde, vestida con la ropa arrugada que había podido rescatar de mi maleta, y con el poco dinero que llevaba en mi bolso, me presenté en la oficina del licenciado Mendoza, que resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y ojos penetrantes, que parecían analizarme desde el momento en que entré por la puerta. Su oficina era elegante pero no ostentosa, con diplomas y reconocimientos colgados en las paredes que atestiguaban su larga y exitosa carrera en el mundo legal. «Siéntese, por favor», indicó señalando una silla frente a su escritorio, «y cuénteme todo desde el principio, sin omitir ningún detalle, porque en casos como este, los detalles son cruciales». Así que por segunda vez en el día conté mi historia, pero esta vez con la perspectiva legal que el licenciado necesitaba para armar mi caso, mencionando fechas, cantidades, documentos y todo lo que pudiera ser relevante para demostrar que yo era la legítima dueña de esa casa y que Sofía no tenía ningún derecho a echarme de mi propia propiedad. El licenciado tomaba notas en una libreta mientras yo hablaba,
asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas específicas que me ayudaban a recordar detalles que había olvidado. Cuando terminé de hablar, el licenciado Mendoza se reclinó en su silla y se quedó pensativo por unos momentos antes de hablar con una seguridad que me infundió confianza. «Señora Herrera», dijo finalmente, «su caso es muy claro desde el punto de vista legal. Usted es la propietaria de esa casa y nadie tiene derecho a desalojarla de su propia propiedad sin una orden judicial. Lo que su nuera hizo constituye un delito que se conoce como despojo, y también podríamos argumentar violencia patrimonial y maltrato hacia una persona adulta mayor». Mis ojos se abrieron enormes al escuchar esas palabras, porque no había pensado en mi situación en términos legales tan serios. Para mí era simplemente un problema familiar, pero para la ley era mucho más que eso. Era un crimen del cual yo era la víctima. «¿Qué significa eso?», pregunté, necesitando entender completamente las implicaciones de lo que me estaba diciendo. «Significa», explicó el licenciado con paciencia, «que su nuera podría enfrentar cargos criminales por lo que le hizo. Significa que usted tiene todo el derecho de regresar a su casa inmediatamente, y que si ella intenta impedírselo, podemos llamar a la policía para que la escolten. Significa que además podemos demandarla por daños y perjuicios y por el sufrimiento emocional que le ha causado, pero lo más importante, señora Herrera, es que significa que usted tiene el poder en esta situación, aunque ella le haya hecho creer lo contrario». Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y de una emoción tan grande que sentía que mi corazón iba a explotar, porque por primera vez en mucho tiempo alguien me estaba diciendo que yo tenía derechos, que yo tenía poder, que yo no era la víctima indefensa que Sofía me había hecho creer que era. «Quiero hacerlo», dije con una voz que sonaba más fuerte y más segura de lo que me había escuchado en años. «Quiero recuperar mi casa y quiero que ella responda por todo lo que me ha hecho». El licenciado Mendoza sonrió de una manera que me recordó a Rafael cuando me habló por primera vez de la posibilidad de recuperar lo que era mío, una sonrisa de satisfacción y de anticipación por la batalla que estábamos a punto de comenzar. «Muy bien», dijo sacando unos documentos de su escritorio, «entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Primero voy a preparar una carta de desalojo dirigida a su nuera, informándole que tiene 72 horas para abandonar la propiedad o enfrentar acciones legales. Segundo, voy a comunicarme con las autoridades para informarles de la situación y tener su apoyo en caso de que ella se niegue a irse. Y tercero, vamos a reunir todos los documentos que usted mencionó para tener un caso sólido si esto llega a juicio. Todo estaba sucediendo tan rápido que mi cabeza daba vueltas, pero sabía que tenía que mantenerme firme y seguir adelante, porque esta era mi única oportunidad de recuperar mi vida y mi dignidad. «Hay un problema», dije, recordando algo que había olvidado mencionar. «Todos mis documentos importantes están en la casa, incluyendo las escrituras y los recibos de pago, y no creo que Sofía me deje entrar a buscarlos». «Eso no será un problema», aseguró el licenciado con la confianza de alguien que ha manejado casos mucho más complicados que el mío. «Puedo conseguir una copia de las escrituras en el registro público de la propiedad, y en cuanto a los demás documentos, los recuperaremos cuando usted vuelva a entrar a su casa, lo cual será muy pronto, se lo prometo». Salí de esa oficina sintiéndome como una persona diferente, como si la Daniela derrotada y humillada que había entrado por esa puerta hubiera sido reemplazada por una mujer fuerte y decidida que estaba lista para luchar por lo que era suyo. Rafael me esperaba afuera porque había insistido en acompañarme, y cuando me vio salir con una expresión completamente diferente a la que tenía cuando entré, él también sonrió, sabiendo que las cosas estaban por cambiar. «¿Cómo le fue?», preguntó, aunque probablemente ya sabía la respuesta solo con ver mi rostro. «Voy a recuperar mi casa», respondí con una seguridad que me sorprendió incluso a mí misma. «Y Sofía va a aprender que no se puede tratar a las personas como ella me trató, sin enfrentar las consecuencias». Rafael asintió satisfecho, y mientras caminábamos de regreso a su casa, donde yo me quedaría hasta que todo esto se resolviera, me contó más sobre su amistad con el licenciado Mendoza
sobre cómo se conocieron hace décadas, cuando ambos eran jóvenes, y sobre todas las batallas legales que habían ganado juntos a lo largo de los años. Escuchándolo hablar, me di cuenta de que este hombre que yo creía conocer era en realidad un completo misterio, alguien con una historia rica y compleja que apenas estaba comenzando a descubrir. Esa noche, mientras intentaba dormir en la pequeña habitación de huéspedes de la casa de Rafael, mi mente no dejaba de dar vueltas pensando en todo lo que había sucedido y en todo lo que estaba por venir. Pensé en Mateo y en cómo reaccionaría cuando se enterara de lo que su esposa había hecho. Pensé en Sofía y en la expresión que tendría en su rostro cuando recibiera la carta de desalojo. Pensé en mi futuro y en si algún día podría perdonar a mi hijo por no haberme defendido cuando más lo necesitaba. También pensé en algo que no había considerado antes. ¿Qué pasaría con mi relación con Mateo después de todo esto? Porque aunque yo estaba determinada a recuperar mi casa y mi dignidad, no quería perder a mi hijo en el proceso. No quería que él me odiara por haber actuado contra su esposa, aunque ella se lo mereciera. El amor de madre es complicado de esa manera. Siempre. Pones a tus hijos primero, aunque ellos no te pongan a ti ni siquiera en segundo lugar. Pero ya no podía seguir viviendo así. Ya no podía seguir aguantando maltratos y humillaciones solo por miedo a perder el amor de mi hijo, porque un amor que requiere que te destruyas a ti misma para mantenerlo no es amor verdadero. Es una cadena que te mantiene prisionera de tus propios miedos. Si Mateo me amaba de verdad, entendería por qué tuve que hacer lo que estaba por hacer. Y si no lo entendía, entonces quizás el problema no era yo sino él, por mucho que me doliera admitirlo. Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, finalmente logré quedarme dormida, y esa noche soñé con mi esposo, que había muerto hace tantos años, pero que seguía vivo en mi memoria y en mi corazón. En el sueño, él me tomaba de las manos y me decía que estaba orgulloso de mí, que estaba haciendo lo correcto, que él siempre había sabido que yo era más fuerte de lo que yo misma creía. Cuando desperté a la mañana siguiente, tenía lágrimas en los ojos, pero también tenía una paz en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo, como si mi esposo realmente hubiera venido a darme su bendición para lo que estaba por hacer. Tamam, shimdi ortalama usun lukta yasakaum, nesokisa nesokusun, dengelive akichiolakak. Página 5. Pasaron 2 días que se sintieron como una eternidad mientras esperaba noticias del licenciado Mendoza, 2 días en los que Rafael me mantuvo ocupada con pequeñas tareas y largas conversaciones para evitar que me hundiera en la ansiedad que amenazaba con consumirme cada vez que pensaba en lo que estaba sucediendo en mi casa. Me preguntaba constantemente qué estaría haciendo Sofía con mis pertenencias, si ya habría instalado a Luna en mi habitación, si Mateo ya habría regresado y qué mentiras le habría contado ella sobre mi partida. Durante esos días aprendí muchas cosas sobre Rafael que me hicieron verlo con nuevos ojos. Me contó sobre su esposa, que había muerto hace 15 años de cáncer, una muerte que él presenció impotente, porque todo el dinero del mundo no fue suficiente para salvarla. También me confesó la culpa que había cargado, porque durante años culpó a su esposa por la muerte de su madre, cuando el verdadero culpable había sido él por no defenderla. El dolor nos hace hacer cosas terribles, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su jardín, y el arrepentimiento nos hace pagar por esas cosas el resto de nuestras vidas. Pero nunca es tarde para intentar hacer las cosas bien. Nunca es tarde para reparar el daño que hemos causado. Sus palabras me dieron esperanza de que quizás Mateo también podría abrir los ojos algún día. Pero esa esperanza era frágil y la guardaba en lo profundo de mi corazón, donde nadie pudiera romperla. Al tercer día recibí la llamada que esperaba. Señora Herrera, dijo el licenciado Mendoza con satisfacción en su voz, la carta de desalojo fue entregada ayer y firmada por su nuera. Tiene hasta mañana al mediodía para desalojar, o procederemos con la denuncia formal y la intervención policial. Cuando pregunté cómo había reaccionado Sofía, el licenciado dejó escapar una pequeña risa. Según el notificador, la señora palideció completamente cuando leyó el documento y comenzó a gritar que era un error, que la casa era de su esposo, que usted era una mentirosa. Pero cuando le mostró la copia de las escrituras con su nombre como única propietaria, se quedó muda y cerró la puerta sin decir nada más.
La imagen de Sofía perdiendo su arrogancia me produjo una satisfacción que venía de lo más profundo de mi ser, donde había guardado todas las humillaciones que ella me había infligido. No era venganza, sino justicia, la certeza de que las acciones crueles tienen consecuencias. Esa noche apenas dormí pensando en lo que sucedería. Conociendo el carácter de Sofía, sabía que no se rendiría fácilmente, porque para ella perder era inaceptable. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer y me preparé como si fuera a la batalla más importante de mi vida. Rafael insistió en acompañarme y acepté su compañía con gratitud porque sabía que no podría hacer esto sola. El licenciado Mendoza se reunió con nosotros frente a la casa a las 11 de la mañana, una hora antes de que venciera el plazo. El licenciado tocó el timbre y esperamos en silencio hasta que la puerta se abrió y apareció Sofía con una expresión que mezclaba odio, desprecio y miedo. Su maquillaje estaba corrido y su cabello no estaba tan perfecto como siempre. «¿Qué quieren?», escupió sin ocultar su hostilidad. «¿Viniste a regodearte, anciana? Disfrútalo mientras puedas porque esto no se va a quedar así». El licenciado Mendoza dio un paso adelante. «Señora Sofía, el plazo para desalojar vence en 1 hora. ¿Está dispuesta a cumplir con la orden o prefiere que procedamos con la denuncia y la candreda? ¿Intervención policial? No me voy a ir», declaró cruzándose de brazos. «Esta es la casa de mi esposo, y aquí me quedo hasta que él arregle este malentendido». «Como prefiera», respondió el licenciado sacando su teléfono. «Entonces llamaré a las autoridades». Fue en ese momento cuando escuché la voz que me hizo dar un vuelco el corazón. Era Mateo, que había regresado antes de lo esperado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, acercándose con expresión de confusión. Sofía corrió hacia él y se colgó de su brazo. «Mateo, tu madre se volvió loca», gimoteó con actuación perfecta. «Contrató un abogado para echarnos de nuestra propia casa. Dice que es de ella. Tienes que detener esta locura». Vi la confusión en los ojos de mi hijo, y por un momento terrible pensé que le creería a ella como siempre. Pero entonces sucedió algo increíble que cambió todo. Mateo se soltó del agarre de Sofía y caminó hacia mí con una expresión que no había visto en años: vergüenza, arrepentimiento y amor. «Mamá», dijo con voz quebrada, «yo sé lo que pasó. Los vecinos me llamaron y me enviaron un video donde se ve todo. Sé que Sofía te echó a la calle y sé que la casa es tuya. Siempre lo he sabido. Lo siento muchísimo por no haberte defendido antes, por haber sido tan cobarde». No podía creer lo que escuchaba. Las palabras que había soñado escuchar finalmente estaban siendo pronunciadas por mi hijo frente a la mujer que me había atormentado. «Mateo, mi amor», intentó Sofía con voz dulce, «no puedes creer a los vecinos. Ellos me odian. Tu madre está confundida. Tú me conoces. Yo nunca haría algo así». Pero Mateo negó con la cabeza. «Lo vi con mis propios ojos, Sofía. Vi el video donde arrojas las cosas de mi madre a la calle, donde le dices que tu perra se quedará en su habitación. Lo vi todo, y me da asco lo que hiciste». El rostro de Sofía perdió todo el color, porque finalmente entendió que había perdido el control sobre mí. «Hijo». «Mateo, escúchame», rogó. «Yo puedo explicarlo. Fue una broma que salió mal. Tienes que creerme». Pero sus palabras ya no tenían efecto. Mateo vino hacia mí y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. «Perdóname, mamá», susurró mientras sus lágrimas mojaban mi hombro. «Perdóname por todo, por ser tan ciego, por haberte fallado cuando más me necesitabas». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran de alivio y alegría. Mi hijo había vuelto a mí, había abierto los ojos y había elegido estar de mi lado. «Te perdono, mi hijo», dije acariciando su cabello. «Te perdono porque eres mi hijo, y una madre siempre perdona. Pero tienes que prometerme que las cosas van a cambiar, que nunca más permitirás que nadie me trate así». «Te lo prometo, mamá», juró mirándome a los ojos. «Voy a pasar el resto de mi vida compensándote por todo lo que has sufrido». Con ayuda del licenciado Mendoza, Mateo le explicó a Sofía sus opciones: irse voluntariamente o ser sacada por la policía y enfrentar cargos criminales. Ella eligió la primera, aunque estoy segura de que por dentro planeaba vengarse. Le dieron 2 horas para recoger sus cosas y durante ese tiempo esperé afuera con Rafael. Lo logró.
me dijo con una sonrisa cálida. Recuperó su casa y a su hijo. Hoy es un buen día, Daniela. Gracias a usted, respondí tomando su mano. Nada de esto hubiera sido posible sin su ayuda. Sofía salió con varias maletas, y antes de subirse al taxi, volteó a verme con una mirada que prometía que esto no había terminado. Pero yo sostuve su mirada sin miedo, porque había descubierto una fuerza dentro de mí que no iba a permitir que nadie volviera a apagar. Cuando el taxi desapareció, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Miré hacia la casa que volvía a ser mía y las lágrimas cayeron por mis mejillas, pero esta vez eran de felicidad pura. Las semanas siguientes fueron de sanación para Mateo y para mí. Él me contó cómo Sofía lo había manipulado desde el principio, haciéndole creer que yo era controladora y que lo chantajeaba emocionalmente. Entendí cómo ella había logrado ponerlo en mi contra, aunque también le dejé claro que él tenía su parte de responsabilidad por haber creído esas mentiras sin cuestionarlas. El perdón no se gana con palabras sino con acciones, le dije con firmeza. Tienes que demostrarme con hechos que has cambiado. Lo haré, mamá, prometió. Te lo prometo con todo mi corazón. El divorcio se finalizó meses después, y aunque Sofía intentó quedarse con todo, el licenciado presentó las evidencias del maltrato, y ella terminó con las manos casi vacías y la reputación destruida. La historia de lo que me había hecho se esparció por todo el vecindario, y nadie quería tener nada que ver con ella. Rafael siguió siendo una presencia constante en mi vida, y nuestra amistad se fue profundizando hasta convertirse en algo más. Empezamos a pasar las tardes juntos, descubriendo que teníamos mucho en común y que la soledad que ambos habíamos sentido podía ser curada con la compañía adecuada. Un día, casi un año después, Rafael me llevó al parque y me tomó de las manos. Daniela, dijo mirándome con esos ojos que ya conocía tan bien. Estos meses a tu lado han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Quiero preguntarte si te gustaría ser mi compañera. No hablo de matrimonio, solo de estar juntos, de cuidarnos mutuamente, de no estar solos nunca más. No tuve que pensarlo. Sí, Rafael, respondí con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi corazón. Me encantaría ser tu compañera. Nos abrazamos bajo los árboles mientras las hojas caían como una lluvia dorada que parecía bendecir nuestra unión. Los meses pasaron y nuestra pequeña familia fue creciendo en amor y felicidad. Rafael y yo nos volvimos inseparables, compartiendo nuestros días entre mi casa y la suya. Mateo también se fue integrando y desarrolló con Rafael una relación casi de padre e hijo, que llenaba un vacío que había existido desde que su propio padre murió. Pero la vida siempre tiene sorpresas, y la que estaba por venir cambiaría todo lo que yo creía saber. Una mañana Rafael me pidió que lo acompañara a recoger unos documentos de su antigua oficina. Cuando llegamos a un edificio elegante en el centro de la ciudad, me sorprendió cómo todos lo saludaban con un respeto que iba más allá de la cortesía. «Don Rafael, qué gusto verlo», decían los guardias y recepcionistas. Subimos al último piso en un elevador privado, y cuando las puertas se abrieron me encontré frente a una oficina que ocupaba todo el piso, con ventanas enormes y muebles que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. «Bienvenida a mi antiguo reino», dijo Rafael con una sonrisa modesta. «Aquí pasé 40 años construyendo algo que pensé me haría feliz, pero que me dejó más solo que nunca». «Rafael», dije con voz temblorosa, «¿quién eres tú realmente?» Él me guió hasta un sofá y comenzó a contarme la verdad. Me explicó que era el fundador de una de las empresas más grandes de México, que había construido una fortuna inmensa desde cero, pero que nadie lo sabía, porque siempre fue celoso de su privacidad. Cuando su esposa murió, decidió retirarse y vivir una vida sencilla, lejos de las apariencias, en una casa modesta donde nadie supiera quién era. «Y entonces llegaste tú», dijo mirándome con amor, «con tu dignidad, tu fortaleza, tu bondad, y me recordaste lo que es importante en la vida. Me recordaste que el dinero no vale nada si no tienes a alguien con quien compartirlo». Luego sacó una carpeta llena de documentos. «Daniela, he tomado una decisión. Este es mi testamento. Lo modifiqué para incluirte como mi heredera universal junto con organizaciones que ayudan a personas mayores maltratadas. Quiero que cuando yo muera, tengas todo lo que necesitas para vivir cómodamente,
para ayudar a otros que pasen por lo mismo que tú. No puedo aceptar esto, dije empujando la carpeta. Es demasiado. No necesito tu dinero para ser feliz contigo. Lo sé, respondió empujándola de vuelta. Y por eso quiero dártelo, porque me quieres por lo que soy, no por lo que tengo. Quiero que estés protegida cuando yo ya no esté. También había establecido un fondo para Mateo, capital para estudiar y empezar su propio negocio. La generosidad de este hombre me abrumaba. ¿Por qué haces todo esto?, pregunté. Porque el dinero solo tiene valor si se usa para hacer el bien, respondió. Porque fallé a mi propia madre y no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo ayudar a otra madre que fue maltratada. Quiero que mi legado sea la diferencia que hice en la vida de las personas que amo. Un año después de formalizar nuestra relación, Rafael me sorprendió con otra propuesta. Durante una cena elegante sacó una cajita con un anillo de oro y diamante. ¿Me harías el cuadrado, honor de casarte conmigo?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí con lágrimas de felicidad. Sí, Rafael, me casaré contigo. La boda fue íntima y perfecta, en el jardín de mi casa con solo Mateo y amigos cercanos. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, sentí que mi corazón iba a estallar, porque nunca imaginé que a mi edad encontraría el amor verdadero. Pero 6 meses después, la vida nos recordó que no podemos dar nada por sentado. Rafael se despertó sintiéndose mal, y los médicos nos dieron la peor noticia: un tumor cerebral inoperable. No hay nada que podamos hacer más que mantenerlo cómodo, dijo el oncólogo. El mundo se derrumbó a mi alrededor. No podía concebir perder a Rafael ahora que habíamos encontrado la felicidad, pero él me tomó de la mano con serenidad. No llores, mi amor, dijo, acariciando mi mejilla. He vivido una vida larga y plena. Estos últimos años contigo han sido los más felices de mi existencia. Me voy sin arrepentimientos, lleno de gratitud por todo lo que me has dado. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles y hermosos de mi vida. Difíciles porque veía al hombre que amaba deteriorarse sin poder evitarlo, y hermosos porque cada momento estaba lleno de amor, risas y recuerdos compartidos. Rafael murió una noche de invierno mientras dormía, con una expresión de paz que me hizo saber que no había sufrido. Yo estaba a su lado sosteniéndole la mano cuando exhaló su último aliento. El dolor era insoportable, pero también sentí gratitud enorme por haberlo conocido. Después del funeral vino la lectura del testamento. Todo estaba a mi nombre ahora, pero más que el dinero, lo que más valoré fue una carta que Rafael dejó para mí. Mi querida Daniela, decía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que mi amor trasciende la muerte. Tú me devolviste la fe en la humanidad y en el amor verdadero. Me enseñaste que nunca es tarde para ser feliz. No estés triste por mi partida, sino feliz por todo lo que vivimos. Usa lo que te dejo para seguir haciendo el bien, porque sé que eso es lo que harías. Te amo ahora y siempre, tu Rafael. Han pasado 5 años desde que Rafael murió, y aunque todavía lo extraño cada día, he aprendido a honrar su memoria de la manera que él hubiera querido. Usé parte de la fortuna para crear una fundación que lleva su nombre y ayuda a personas mayores maltratadas y abandonadas por sus familias. La fundación ha cambiado la vida de cientos de personas que estaban en la misma situación desesperada en la que yo me encontré. Cada vez que veo a un anciano recuperar su dignidad gracias a nuestra ayuda, siento que Rafael está a mi lado asintiendo con aprobación. Y cuando me preguntan por qué hago esto, les cuento mi historia desde el principio. Mateo también ha cambiado mucho. Usó el fondo que Rafael le dejó para estudiar administración y abrió su propio negocio exitoso. Se volvió a casar. Hace 2 años, con una mujer maravillosa llamada Carmen, que me trata con el respeto y cariño que una madre merece. Juntos, me han dado 2 nietos hermosos, que son la luz de mis ojos y la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa. De Sofía he escuchado rumores de que sus padres fueron a la cárcel por fraude y que ella tuvo que empezar de cero sin la fortuna que siempre dio por sentada. Pero no me importa, porque ella ya no tiene ningún poder sobre mí. Lo que comenzó como el peor día de mi vida, terminó convirtiéndose en el comienzo de la mejor etapa de mi existencia, llena de amor, compañía y propósito.
La vida me ha enseñado lecciones valiosas que quiero compartir. Me enseñó que la dignidad es algo que nadie te puede quitar a menos que tú lo permitas. Me enseñó que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad. Me enseñó que la justicia a veces tarda pero siempre llega. Me enseñó que los milagros existen y a veces vienen disfrazados de vecinos, callados que aparecen cuando más los necesitas. A todos los que están siendo maltratados por las personas que deberían amarlos, quiero decirles que no están solos y que hay esperanza aunque ahora no puedan verla. Merecen respeto, dignidad y amor, y si las personas que los rodean no pueden darles eso, entonces esas personas no merecen estar en sus vidas. No tengan miedo de pedir ayuda, porque hay personas buenas dispuestas a darla. No tengan miedo de defender sus derechos, aunque signifique enfrentarse a quienes supuestamente los quieren. No tengan miedo de empezar de nuevo, porque nunca es tarde para ser feliz. Mi historia comenzó con una mujer llorando en una acera porque su nuera le dijo que una perra valía más que ella, y termina con esa misma mujer rodeada de amor, de propósito y de la certeza de que cada lágrima valió la pena. No se queden con el sufrimiento, sino con la victoria. No con las lágrimas, sino con la sonrisa que ahora tengo cada vez que miro a mis nietos jugar, en el mismo jardín donde Rafael me pidió que fuera su esposa. Si alguna vez alguien les dice que no valen nada, recuerden mis palabras. Ustedes son valiosos y merecen ser felices. Yo busqué mi felicidad y la encontré. Gracias por escuchar mi historia. Con amor y esperanza, Daniela. 6 meses después de escribir mi historia, recibí una visita que nunca esperé. Era una tarde tranquila de primavera, y yo estaba en el jardín con mis nietos cuando el timbre sonó. Mateo fue a abrir, y cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Mamá», dijo con voz extraña, «hay alguien que quiere verte». Me levanté con curiosidad y caminé hacia la puerta. Cuando vi quién estaba parada ahí, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Sofía, pero no era la Sofía que yo recordaba. Esta mujer tenía el cabello descuidado, ropa sencilla y los ojos hundidos de alguien que ha sufrido mucho. Ya no quedaba nada de la arrogancia que antes la caracterizaba. «Daniela», dijo con voz temblorosa, «sé que no. Merezco estar aquí, y sé que probablemente me vas a cerrar la puerta en la cara, pero necesito decirte algo que debí decir hace mucho tiempo». La miré en silencio esperando. «Lo siento», continuó mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Lo siento por todo lo que te hice, por cada insulto, cada humillación, por haberte echado de tu propia casa como si fueras basura. Cuando mis padres fueron a la cárcel y me quedé sola en la calle, finalmente entendí lo que se siente que te quiten todo, que te traten como si no valieras nada. Y pensé en ti, en cómo yo te había hecho exactamente lo mismo, y la vergüenza casi me mata». Guardé silencio por un largo momento mientras procesaba sus palabras. Parte de mí quería cerrarle la puerta y olvidar que existía, pero otra parte recordó las palabras de Rafael sobre la redención y sobre nunca ser tarde para hacer las cosas bien. «El perdón no borra el pasado», dije finalmente, «y no significa que vamos a ser amigas ni que vas a volver a ser parte de esta familia. Pero cargar con el odio es un peso que ya no quiero llevar. Así que te perdono, Sofía, no por ti sino por mí, para poder seguir adelante en paz». Ella asintió con la cabeza todavía agachada. «Gracias», susurró. «Es más de lo que merezco». «Hay algo más», agregué antes de que se fuera. «La fundación que creé ayuda a personas mayores maltratadas, pero también tenemos un programa para personas que quieren cambiar y necesitan una segunda oportunidad. Si realmente quieres ser diferente, ahí hay un lugar para ti». Sofía me miró sorprendida y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Esperanza. Meses después, me enteré de que había comenzado a trabajar como voluntaria en la fundación, ayudando a las mismas personas que ella antes hubiera despreciado. No sé si realmente cambió o si solo está pagando su deuda con el universo, pero supongo que eso ya no es asunto mío. Lo que sí sé es que la vida tiene una manera extraña de cerrar círculos. La mujer que me quitó mi dignidad ahora trabaja para devolvérsela a otros, y la anciana que ella echó a la calle ahora tiene el poder de darle una segunda oportunidad. Rafael tenía razón. El dinero solo vale si se usa para hacer el bien.
Y el bien, a veces, llega a los lugares más inesperados.